que no están presentes hoy día o que tienen dificultades de conexión. ¿Ya? Profesor, Sí, profesor, dígame. bueno, consulta, ¿es solamente la respuesta o hay que debatir al compañero? ¿Cómo, cómo? ¿Es solamente la respuesta del foro o hay que debatir al compañero? Por ejemplo, si él dice una respuesta, yo le puedo decir que no estaba de acuerdo. Exacto, tiene que ser la pregunta y la réplica. Recuerden que esa es la instrucción y con eso se debe tener para poder hacer la evaluación completa, Ya, para los 3 foros, para los 3 foros. ¿Ya? ya, profesor, muchas gracias. ¿Ya? Eh, Profe, una dígame. consulta. Como yo no puedo ingresar a ninguno de los 3 foros, ¿cómo lo voy a hacer yo? Y tampoco me llegan los correos, nada. Eso es lo que estoy explicando recién. De que aquellas personas que no puedan acceder a la plataforma y revisar los foros van a tener que enviarme las respuestas de las preguntas por correo electrónico. ¿Ya? Yo les voy a mostrar, al final de la clase, les voy a mostrar las preguntas que se hicieron en los 3 foros para que sepan qué es lo que tienen que responder. Ahora, si ¿Y gustan, me cómo va, envía su correo electrónico inmediatamente y yo le envío la información para que me pueda responder. profesor, disculpe, pero cómo va a replicar Jenny si no tiene la respuesta de los compañeros? ¿Va a decir solamente la respuesta que va a dar ella solamente del foro? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo va a replicar ella a sus compañeros si va a ser enviada por correo su respuesta y ella no puede ver la respuesta de los demás compañeros? Vaya, es que esa es otra cosa, porque hay algunos que pueden entrar a la plataforma, ver las preguntas y las respuestas, pero no pueden responder. Y hay otros que no pueden ver nada. ¿Ya? Los que no pueden ver nada solamente me tienen que enviar la respuesta de la pregunta. Profe, los que no pueden contestar no pueden entrar a ver la respuesta de los demás compañeros, entonces vamos a ser pocos los que podemos decir algo. Ya, entonces me envían la respuesta a la pregunta nomás y listo, no se compliquen. Ok, Ahora, gracias. resuelto. Gracias, profesor. ¿Para qué nos vamos a complicar la vida? Ya. Ahora bien, hay una nota pendiente que vamos a tener que ver cómo la resolvemos, que es la nota de la unidad número 2. Recuerden que ustedes tenían la evaluación 1, que es la que les fue súper bien en plataforma, y al mismo tiempo el foro número 1, que es el que ya casi todos respondieron en plataforma. En la unidad 2 está comprendido el foro número 2 y además un trabajo. Si ustedes van a la plataforma y ven donde dice evaluaciones, les va a aparecer trabajo unidad 2. ¿Ya? Ese trabajo, las instrucciones de ese trabajo no están cargadas en la plataforma. ¿Ya? Porque ese es un trabajo que viene diseñado, ¿cierto? En este caso, de la casa matriz. No está considerado en la plataforma. Yo conversé con la jefa de carrera y me dijo que les dieron trabajo. ¿Ya? Les dieron trabajo. Yo no tengo hoy día la certeza de qué es lo que les voy a solicitar. Lo único que tengo claro es que lo que les voy a pedir va a tener que ser muy, muy breve porque yo necesito, ¿cierto?, cerrar las notas antes del día viernes. Entonces, si yo les voy a pedir algo, va a ser lo mínimo, ¿ya? ¿Y eso en qué momento se los voy a pedir? Una vez que terminemos la clase acá, yo me voy a quedar preparando, ¿cierto?, lo que les voy a solicitar y se los voy a enviar inmediatamente al correo y como les digo, va a ser algo sumamente rápido para que no nos compliquemos nuevamente la vida. ¿Ya? ¿Esto por qué ocurrió? Es porque, si ustedes se dieron cuenta, el ingreso a la plataforma fue tardío. De hecho, la primera semana no tuvimos acceso a la plataforma. Yo tuve recién acceso a crear los foros el día, si no me equivoco, fue el día martes o miércoles que les creé los foros. Entonces, estamos un poco contra el tiempo y obviamente la idea tampoco es sobrecargarlos con tanta cosa. Así que lo bueno es que hoy día vamos a terminar la evaluación 3. De hecho, la clase que vamos a hacer ahora va a ser centrada en eso. Vamos a trabajar 45 minutos solamente en eso. A las 11 se me van a ir a estudiar y a las 12 van a responder su prueba.
¿Ya? La prueba yo la revisé recién, está perfecta, no tiene errores, ahora pude revisarla porque ahora tengo acceso a la plataforma. Son 15 preguntas, están bastante, no están complejas, no están fáciles tampoco, pero están ahí. Y en base a eso vamos a hacer la clase de hoy día. ¿Cuánto tiempo dan para responder esa? Tienen 45 minutos. A contar de las 12. Sí, es decir, puede usted Sí. responderla a las 2:15, empezar a responderla. Se cierra a las 1:30. ¿Y los que están trabajando? Ese no es mi... Hoy día Ah, ese ya. no es mi problema, Juan. Ya, profe, no, sí es que como dijeron que hoy día no teníamos ninguna prueba, entonces No, nadie se preocupó de, lo que no tienen ustedes es el examen de la asignatura, pero hay una prueba. pero hay una prueba, que Que es la prueba 3 de la plataforma. para nosotros era lo mismo porque teníamos que estar preparados para saber si teníamos que responder algo de la página. Entonces no teníamos idea que había que entrar a responder eso. Gracias, profe. Ya, entonces la prueba tiene hoy día a las 12 y lo que no van a tener por el tema, ¿cierto? Me explicaba, ¿cierto, Pamela, que habían conversado con la jefa de carrera por tema de la contingencia. Lo que no van a tener, ¿cierto?, es examen. Que el examen, de hecho, estaba programado para este miércoles a las 7 de la tarde. Ese no lo van a tener. Entonces, con la prueba de hoy día, los foros y el pequeño trabajito que les voy a tener que dar, cerramos la asignatura. ¿Ya? Así que con eso estamos ok. ¿Alguna consulta, chiquillos? Ya estamos casi todos conectados. Sí, profesor, una consulta. Buenos ¿Sí? días, habla Carlos Monge. Hola, Carlos, cuénteme. Por el tema de los foros, usted estaba diciendo que iba a ampliar el plazo de entrega. Eso es de los tres foros, ¿cierto? Sí, de los No 3 hay foros. fecha como para entregar, no sé, por foro 1, por decirle hoy, el foro 2 mañana y el otro pasado. No, vamos a ¿Se dejar mantiene? un plazo igual para los 3 foros. Ah, ya. ¿Ya? Yo creo que lo más probable es que lo dejemos para el día miércoles o para el día viernes. Ahí voy a evaluarlo según el nivel de respuesta que tengamos de los foros. Ya, profesor, gracias. Ya, chiquillos, comenzamos entonces. No sé si tienen a mano en la gran mayoría sus cuadernillos, su apunte, ¿cierto? Quien no los tenga, no se preocupe, porque en la presentación están contenidos los temas que van a tener que responder en su prueba. Lo primero que nosotros vamos a trabajar, o tenemos que conocer, es que nosotros en las clases anteriores estuvimos revisando la realidad de lo que es el comportamiento organizacional, el comportamiento grupal y el comportamiento individual. De hecho, la última clase previa al 18, estuvimos trabajando con lo último que fueron las teorías motivacionales, ¿cierto? Cómo funcionaba la motivación, cómo funcionaba el comportamiento humano dentro de los grupos de trabajo y también dentro de la organización. Eso fue lo último que estuvimos trabajando. Por tanto, lo que nos quedaba pendiente era ya entrar un poquito en materia respecto de cómo se lleva a cabo la implementación del desarrollo organizacional, en términos bien generales, porque esta asignatura es Desarrollo Organizacional 1, que es más que nada la parte introductoria. Entonces, en la primera parte de su cuadernillo, ustedes se van a encontrar con que nos habla de un modelo cíclico del desarrollo organizacional. Profe, ¿Sí? permiso. En la página sale como 2. ¿Cómo? Este ramo sale como... Perdón, sí, Juan tiene razón, perdón, 2. Ah, ya. Sí, perdón. Estaba confundido, estaba hablando de lecer allá. Ya. Entonces, el modelo cíclico del desarrollo organizacional, si ustedes se dan cuenta, en su cuadernillo está tipificado, ¿cierto?, cada una de las etapas. Y acá ustedes en la lámina que yo les estoy poniendo, les muestro gráficamente cómo se desarrolla ese modelo cíclico, ya que es mucho más fácil poder entenderlo de manera gráfica que solamente con el puro texto. Y respecto del modelo cíclico,
¿Qué es lo que nos dice? Que lo que nosotros, el principal impulsor para poder desarrollar un cambio a nivel organizacional y poder implementar mejoras, correcciones o estrategias para poder modificar algo, tiene su raíz en un problema, en una situación particular. Pero uno de los principales inconvenientes que tienen hoy día las organizaciones para poder dar revisión a esto y para poder atacarlo o implementar estrategias de mejora es poder efectivamente identificar correctamente cuál es el problema que puede tener la organización. Puede ser un problema comunicacional, puede ser un problema estructural, puede ser un problema del tipo de los perfiles de cargo, puede ser un problema de relaciones interpersonales, un problema de clima, un problema económico, en fin. Ustedes saben que dentro de una organización pueden ocurrir muchos problemas. Lo importante es que nosotros hoy día tengamos claridad de que en el modelo cíclico, la primera etapa es la identificación del problema, es decir, saber efectivamente qué es lo que vamos a tener que corregir y mejorar. Por tanto, esa va a ser nuestra primera etapa. Nuestra segunda etapa nos indica, ¿cierto?, de que dentro de la organización o a nivel externo de la organización nosotros vamos a tener que recurrir a un consultor, a un especialista en desarrollo organizacional. No necesariamente tiene que ser un profesional titulado de esa área o tiene que ser un experto en el tema. Puede ser un trabajador de la misma organización, puede ser una consultora externa que nos pueda orientar y ayudar, ¿cierto?, a poder identificar este problema. Obviamente es más fácil hacerlo con una persona externa, ya que una persona interna probablemente puede tener algún tipo de sesgo o de subjetividad al momento de analizar la realidad en la cual nos enfrentamos. Por eso que generalmente se sugiere que sea un personaje externo el que pueda hacer este análisis e identificación del problema. Cuando nosotros consultamos a este especialista, se desarrolla, ¿cierto?, una integración de datos, es decir, tenemos que reunir información, tenemos que recabar los antecedentes que me permitan identificar en dónde está la problemática, en dónde está la situación que está generando los conflictos o los inconvenientes para poder mejorar o cambiar un proceso. Luego de eso, tenemos la retroalimentación, que es cuando el consultor, que está haciendo la revisión de estos antecedentes, tiene que en algún momento reunirse con la plana directiva de la organización, la jefatura, su equipo, ¿cierto?, y retroalimentar lo que ha observado, consensuar la información, reunir quizás mayores antecedentes. Por ejemplo, si yo como consultor externo he descubierto que la organización o el grupo en específico que estoy estudiando tiene serios problemas de clima laboral, serios problemas comunicacionales, incapacidad de resolución de conflictos, insatisfacción laboral, etc., yo esos problemas los tengo que exponer a la plana directiva, a la plana ejecutiva, en fin, y ellos también me van a tener que entregar información relacionada a esos problemas que yo voy a identificar. Probablemente ellos me pueden decir, oye, pero esos problemas jamás yo los había visto en mi organización. Claro, porque probablemente la visión que hay desde el interior puede ser muy distinta a la que uno puede observar desde afuera. Entonces, esa instancia también es clave, la instancia de retroalimentación, porque nos va a permitir consensuar situaciones, reunir mayores antecedentes, y nos va a permitir también pasar a la siguiente etapa que tiene que ver con el diagnóstico conjunto, en el cual los consultores, junto con la gente propia de la organización, llegan a un consenso formal en el cual dicen, perfecto, este es el problema y estas son las estrategias que vamos a tener que seguir para mejorar ese problema y poder llevar a cabo el cambio. Juan. Profe, ¿eso se hace antes o después de que se interviene algún servicio o lo que se quiera averiguar si está funcionando mal? Eso se hace todo antes. Pero para recopilar esa información. ¿Cómo? Es que para recopilar esa información se supone que tienen que haber motivos para poder hacer una intervención del... Ah, por supuesto, por supuesto. De hecho, dentro del cambio organizacional, ustedes se van a encontrar con que no es cambiar por cambiar,
tienen que haber razones de fondo para poder impulsar un proceso de cambio, ¿ya? Entonces, cuando se toma la decisión de cambiar, es porque probablemente hay alguna fuerza externa o un agente interno que nos está invitando a cambiar. Por ejemplo, la competencia. ¿Cómo está trabajando la competencia hoy día? Por ejemplo, la competencia está vendiendo más, está vendiendo mejor, tiene mayores clientes. Entonces a mí eso me permite situarme en una posible situación de problema, para lo cual yo tengo que ahí empezar a realizar mi intervención e identificar por qué estoy vendiendo menos que el de al lado, por qué estoy vendiendo de mala forma, por qué no tengo los clientes que tienen de al lado, es decir, me empiezo a cuestionar y a evaluar en función de aquello que tendría que yo mejorar para poder estar a la altura de lo que es la competencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir acá? Que tenemos una etapa, ¿cierto?, de diagnóstico, también podemos hacerla de forma previa, que es la cual obviamente es la que nos invita a cambiar, pero el modelo cíclico organizacional parte cuando ya está, por así decirlo, manifestada la intención de cambiar. Si lo queremos dividir en dos etapas, ¿ya? Entonces, cuando nosotros ya tenemos manifestada la intención de cambiar, es cuando recurrimos al modelo cíclico de desarrollo organizacional. Entonces, cuando nosotros ya estamos en el diagnóstico conjunto, dice que ya estamos conversando, a ver, deme un segundito que me está hablando la jefa de carrera. Me dice que algunos no pueden ingresar porque pide contraseña. ¿Está conectada Elvia o no? ¿Pamela? Sí, profe. ¿Conoce a Elvia? ¿Usted? Sí, ¿Le puede reenviar el link? obvio. Y dice que no recibió el correo con el link de la clase. ¿Y cómo se enteró de los foros? Ahí le voy a hablar. Es que tuve un problema con mi compu, entonces me conecté del celu hoy día y no he revisado los WhatsApp. En el WhatsApp nadie ha Oiga. comentado nada para mí. Nada tampoco. No, no han dicho nada, Chanfle. que nadie se puede conectar, así que no sé. ¿En serio? ¿De verdad? O sea, ya estamos a la nivel dirección nomás. Sí, a otro nivel. Directo con Estamos, la jefa de carrera. sí, ya pasó a segundo plano la... Ya, no importa. Pero no se preocupe, delegada. Familita. Pame, Ah, pero la Madel pidió el link y en el WhatsApp está, lo mandaron hace ratito. Como a las Ah. 10:09 enviaron el link para los que no lo tenían. sí, la verdad es que no Sí, pude ya entrar pude. de mi computadora, entonces me conecté directamente del teléfono, no había revisado los mensajes. Yo ya pude Eh, entrar, gracias. Ahí entró Mabel, falta entonces Elvia, que ahí le hablé directamente a su WhatsApp. Ya, perfecto. La hice ya a Marcela. Ya. Estamos.
Ya, sigamos. El eslabón perdido. Ya, chiquillos, estamos entonces en la etapa del diagnóstico conjunto. ¿Me escuchan, cierto? Porque se me quedó pegadito aquí. Sí, ya. Cuando nosotros ya hemos trabajado el diagnóstico conjunto, en donde estamos todos de acuerdo y decimos efectivamente, este es el problema que nos aqueja, esta es la situación, ¿cierto?, que nos complica y que debiéramos cambiar, debiéramos modificar para poder hacer mejor las cosas, tenemos que pasar a la acción. Y cuando nosotros hablamos de pasar a la acción, no hablamos, ¿cierto?, de actuar a tontas y a locas, sino que hablamos de elaborar un plan de trabajo, implementar estrategias y comprometer a toda la organización en esto que se llama proceso de cambio. De hecho, en la prueba ustedes van a tener una pregunta para que pongan atención, en la cual les va a preguntar algo de esto, en relación a que quiénes deben, ¿cierto?, formar parte del proceso de cambio en una organización. Y la respuesta es que cuando nosotros implementamos un proceso de cambio, ese cambio tiene que estar comprometido e identificado con toda la organización y sus miembros. No sirven los cambios a medias, no sirven los cambios por unidad. ¿Ya? Nosotros hoy día, si vamos a la estructura organizacional de empresas comunes y corrientes, nos damos cuenta que muchas veces los cambios que se implementan son por unidad. ¿Se han dado cuenta que, por ejemplo, hay una unidad a la que le llegaron computadores nuevos? Hay una unidad a la que le arreglaron la luz de la oficina. Hay una unidad que tiene más presupuesto que la otra. Hay una unidad que le llegó un profesional nuevo y a la otra no le quisieron contratar el profesional nuevo. Entonces muchas veces los cambios se dan de forma paulatina y erróneamente se dan de forma aislada. Entonces no hay una compenetración respecto del que el cambio debe ser organizacional. Por eso se llama así, cambio organizacional. Significa que la organización cambia en su conjunto, ya sea con su estructura, con sus grupos de trabajo y con sus miembros. Entonces, es ahí la clave y la base, ¿cierto?, del éxito del cambio organizacional. Yo no saco nada con cambiar la mentalidad de unos pocos, tengo que cambiar la mentalidad de todos para que la cosa funcione. Entonces, cuando hablamos de la acción, hablamos de que las actividades y planes a desarrollar tienen que involucrar, ¿cierto?, a todos los trabajadores y colaboradores de esta organización. Luego de la acción, tenemos que hacer, obviamente, una revisión y análisis de los antecedentes y resultados que me arroja la acción. Donde probablemente yo, a medida que voy actuando y a medida que voy implementando las estrategias, probablemente me voy a ir encontrando quizás con otros problemas. ¿Ya? Por ejemplo, si yo descubrí que mi organización tiene serios problemas comunicacionales, y empecé a implementar estrategias, ¿cierto?, para mejorar la comunicación en mis trabajadores, a medida que fui desarrollando estas actividades, estos planes, estas estrategias, me encontré con que, por ejemplo, habían conflictos interpersonales entre los miembros de un grupo de trabajo. Por tanto, ya no solamente era un problema comunicacional, también era un problema porque habían otro tipo de conflictos. Entonces, aquí, ¿hacia dónde apunto en este momento? A que nosotros, a medida que vamos a ir implementando estrategias y desarrollando planes de acción, nos vamos a ir encontrando nuevamente con otras problemáticas que vamos a tener que ir atendiendo. Y así nosotros vamos a poder ir completando el ciclo. Por eso es que es un modelo cíclico. Porque a medida que nosotros vamos trabajando en un problema, en una situación, nos vamos a ir encontrando en el camino con un nuevo problema o una situación que atender. Por eso es que se llama cíclico. ¿Sí? Profe, pero esos estudios dejan mucho que desear cuando se hacen en alguna empresa o lugar donde se intervienen para ver el funcionamiento de los trabajadores. Porque no es tan así como usted lo estaba contando, porque yo leí el cuadernillo 3 y no, al final no es lo que se hace. No, eso Porque estamos sumamente claros.
Sumamente claro. O sea, nosotros tenemos que aprender lo que se supone que se debería hacer, pero se hace, pero no se logra nada, al final. Claro. ¿Qué ocurre? Esto es muy bueno el tema que pone sobre la mesa acá el compañero, porque nosotros efectivamente dentro de lo que es el estudio que nosotros hacemos de la materia y de lo que ustedes están estudiando, nosotros trabajamos bajo ideales y utopías. Si ustedes se fijan, todo lo que ustedes van a trabajar en sus asignaturas habla desde el punto de vista positivista del tema. Es decir, que nosotros vamos a ser, ¿cierto?, quienes vamos a implementar los cambios, que nosotros vamos a mejorar el sistema, que nosotros vamos a hacer las cosas bien. Y tal como dice Juan, ¿cierto?, efectivamente hay barreras que van a impedir que muchas veces nosotros podamos trabajar de buena forma lo que hemos aprendido. Entonces, Vamos a hacer los malos de la película, profe. entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y aquí hay punto, y este es un muy buen tema de discusión, ¿ah? Porque muchas veces uno, cuando llega a trabajar a algún lado, y viene, ¿cierto?, con toda esta dinámica de lo que ha aprendido, de los modelos, de los sistemas, uno como que llega creyendo, ¿cierto?, que va a poder cambiar el mundo dentro de la organización. Entonces, ¿cuál es la actitud que tenemos que asumir nosotros? Si bien no vamos a lograr cambiar el mundo, efectivamente, pero sí podemos contribuir a que algunos procesos puedan funcionar mejor. Y si tenemos cierta capacidad de decisión dentro de nuestra organización, la idea es que también podamos nosotros llevar la delantera, poder implementar cambios y obviamente buscar la mejora a los procesos que nosotros obviamente conocemos y sabemos que podrían eventualmente funcionar mal. Entonces, ¿qué es lo que molesta acá? Y ustedes lo van a ver a diario y lo van a encontrar de forma muy cotidiana. Que, por ejemplo, en algunas organizaciones nos vamos a encontrar con jefes de recursos humanos que son terribles, ¿no? O que son peores que el peor trabajador que puede tener una organización. Siendo que el jefe de recursos humanos, o en este caso la persona que ve los temas relacionados a personal, debiera ser quien, de cierta manera, contribuyera a mejorar el clima laboral, a satisfacción en el trabajo, mejorar las condiciones de un puesto de trabajo, en fin. Entonces la idea es que ustedes, obviamente, dentro de las limitaciones que podamos tener a nivel organizacional, no caigamos en ese juego de ser efectivamente los malos de la película, sino que podamos contribuir a que las cosas puedan mejorar. Eso sí. Vamos avanzando, chiquillos, que estamos... La idea es que puedan tener un tiempito para poder estudiar. Aspecto, a ver, esto va a salir en la prueba. Les van a preguntar en la prueba por la identificación del problema. ¿Qué consiste? Vamos a la siguiente lámina. Aspectos internos del DO. ¿Ya? El desarrollo organizacional tiene un esquema de trabajo en el cual se consideran aspectos internos y aspectos externos. Dentro de los aspectos internos, ¿ya?, vamos a encontrar con que tenemos el aspecto estructural, vamos a tener el aspecto administrativo y el aspecto normativo. ¿Por qué se refiere que son aspectos internos? Porque regulan el funcionamiento al interior de la organización, ¿ya? Respecto al estructural, tal como dice acá, dice que comprende la institución como tal en su tiempo, su espacio físico y su ubicación geográfica. Por ejemplo, que la empresa esté situada, ¿cierto?, en Temuco. Administrativo. Se refiere a la estructura orgánica que conforma la institución de acuerdo a la misión para la cual fue creada. Ejemplo de ello puede ser, por ejemplo, el organigrama, los perfiles de cargo. Eso es parte de lo administrativo. Y en tercer lugar, lo normativo. Las políticas, las metas, los objetivos y las estrategias que rigen la institución. Aquí está, por ejemplo, el manual de procedimiento, la declaración, ¿cierto?, de principio, la declaración de normativa, las estrategias organizacionales, los objetivos organizacionales, en fin. Esto es lo que compone, ¿cierto?, los aspectos internos del DO. 3 puntos. Acá les van a preguntar en la prueba por el aspecto interno administrativo. Soplando como loco para la prueba. Gracias, profe.
Después tenemos los tecnológicos y el social humano. Profe, ¿puede volver una diapo atrás? ¿Ahí? Porfa. ¿Esa? Sí, Ya. ya, vale, gracias. Estos tres que estaban acá, ¿cierto? Son los aspectos internos, ¿cierto? Que tienen mayor injerencia dentro de la organización porque son aquellos que determinan el origen de una empresa. Después tenemos los tecnológicos, que tal como dice acá, se refiere a los instrumentos y conocimientos científicos con los que cuenta la institución. Por ejemplo, si la empresa tiene algún tipo de software, si tiene algún tipo de sistema de información incorporado, si tiene algún sistema integrado de gestión, en fin. Y por último, ¿cierto? En el caso de los aspectos internos está el social humano, ¿ya? Que se refiere, tal como dice acá, básicamente a los recursos humanos con los que se cuenta y al complejo de profesionales que se requieren para cumplir con los objetivos. Es decir, el capital humano. ¿Cuántos profesionales hay? ¿Cuántos técnicos hay? ¿Cuántos jefes hay? ¿Cuántas personas, cierto, con estudios universitarios hay? ¿Con estudios técnicos? ¿Con estudios? En fin. Y después tenemos los aspectos externos. Y acá tenemos el entorno político, que comprende, ¿cierto?, el área de acción que tiene la institución. Si, por ejemplo, participa de algún tipo de gremio, supongamos el gremio de la construcción, el gremio, ¿cierto?, de la salud, ¿ya?, el gremio del comercio, del turismo, en fin. Y también tenemos el entorno socioeconómico, que tiene que ver en enfatizar en el bienestar que obtenga la población y el presupuesto que se asigna a la institución para cumplir con sus acciones. Es decir, cómo la empresa contribuye también a lo que lo rodea. Por ejemplo, lo que es la responsabilidad social empresarial, ya cómo contribuye en el empleo, cómo contribuye con su inversión, con sus productos, con los servicios que entrega. Por tanto, todos estos entornos, todos estos aspectos son claves al momento de nosotros querer implementar un proceso de cambio. No podemos descuidar ninguno y tenemos que observarlos a todos. Antes de implementar cualquier cambio, tenemos que analizar uno por uno los aspectos internos y externos para saber qué vamos a requerir para poder llevar a cabo de buena forma este cambio. Vamos a la siguiente lámina. Tareas específicas del DEO. Esto también lo van a encontrar en su cuadernillo. Lo primero que nos dice acá, que nosotros para poder implementar un cambio dentro de la organización vamos a tener que cumplir con ciertas tareas, ciertas actividades que vamos a tener que ejecutar. La primera de ellas dice que tenemos que estructurar equipos que accionen como tales y conformar toda la organización para ello. Es decir, para poder llevar a cabo un cambio en la organización, vamos a tener que conformar un equipo de trabajo. Vamos a tener que hacer algunos ajustes quizás al equipo actual, algunos ajustes a la estructura. También nos dice que vamos a tener que evaluar las modalidades de relaciones humanas a las cuales ellos se conformen, ¿ya? Es decir, vamos a volver un poquito a retroceder acá en lo que vimos en las clases anteriores. Vamos a tener que analizar cómo funciona el grupo de trabajo, vamos a tener que estudiarlo, observarlo, cómo son las relaciones interpersonales, cómo actúan, cómo se comunican, en fin. Después también habla de evaluar las modalidades de conducción, el liderazgo de los cuadros directivos de la organización. ¿Cómo es el liderazgo que caracteriza a mi grupo dentro de la organización? ¿Es un liderazgo democrático, autoritario, participativo? ¿Cómo es? Tenemos que también hacer ese análisis. Después dice que también tenemos que desarrollar programas de capacitación en el área, con un balance adecuado entre teoría y práctica. Para poder implementar un cambio, nosotros tenemos que preparar a la gente. No es llegar, ¿cierto?, a incorporar computadores de última generación en una oficina. ¿Qué es lo que ocurre? Generalmente dicen, no, van a aprender en la marcha a medida que van utilizando el computador, van a ir aprendiendo. Pero obviamente se requiere algún tipo de inducción previa, alguna preparación, alguna capacitación, por último, para saber
qué características tiene el equipo y cómo voy a poder hacer mi trabajo dentro de ese equipo. Entonces, muy importante también el componente de la capacitación. Después también hablamos del manejo eficiente de la información. ¿Y esto por qué está subrayado acá? Porque el cómo nosotros vamos a comunicar el cambio tiene mucha relevancia. Si nosotros no somos capaces de comunicar bien la información, van a aparecer lo que se llama la resistencia al cambio. Es decir, la gente que se opone a implementar un cambio porque escuchó por ahí, ¿cierto?, un comentario, porque escuchó un cagüín por ahí que le decían que el cambio iba a ser malo para ellos, que iba a ser nefasto, en fin. Entonces, hay que manejar muy bien la información cuando se va a implementar un proceso de cambio. Y esa información tiene que ser conocida e informada a todos los miembros de la organización. No basta solamente que esta información se baje a las jefaturas, ya que tenemos que asegurarnos de que la información baje de forma eficiente y de forma real y concreta. No podemos dejar que se pierda en el camino o que se altere en el camino. A veces las personas le van poniendo de su cosecha la información y el mensaje que termina llegando a las bases es el mensaje totalmente erróneo, ¿cierto? Y nocivo para las intenciones de la organización o del equipo de trabajo. Y por último dice, sustanciar colaboración de todos y cada uno de los miembros del personal. El proceso de cambio, tal como les dije anteriormente, es un proceso que involucra a todos. Quien se resta puede obviamente generar problemas e inconvenientes en el desarrollo mismo del cambio. Así que es muy importante que busquemos la forma y las estrategias para poder incorporar a todos los trabajadores en este proceso. Vamos a lo siguiente. Esto ustedes lo van a encontrar en su cuadernillo también, y de hecho aquí hay un par de preguntas que van a aparecer de esto, donde les van a preguntar a qué se refiere la frase que está punteada acá. Condiciones para el DEO. Dice, para cambiar una organización es necesario cambiar toda la organización, lo que les dije anteriormente. Esa va sí o sí en la prueba. Así que échenle una miradita ahí en el cuadernillo al detalle. La segunda dice, para cambiar una organización es necesario que quienes la dirigen conduzcan el cambio. Letra C dice, para cambiar una organización, el esfuerzo debe hacerlo la misma organización y en una operación de conjunto. Letra D, para cambiar una organización es necesario aplicar formas sistemáticas de análisis y reflexión con el fin de lograr un modelo de excelencia. Para cambiar una organización es necesario ver, entender y comprometer a sus miembros en el cambio de todas aquellas actividades que no son en la actualidad lo que deberían ser. Letra F. Para cambiar una organización es necesario que quienes la dirigen estudien su situación en términos específicos y operacionales, tales como las actividades de mercadeo, fabricación, investigación y desarrollo, en el área de la administración de las finanzas y el personal, así como de la dirección y la revisión de las metas empresariales. Letra H. Pueden ser necesarios, y con frecuencia lo son, algunos argumentos filosóficos y abstracciones conceptuales como una etapa hacia el cambio. Es decir, por así decirlo, en términos más coloquiales, el chamullo, ¿cierto? Como nosotros vamos a vender la pomada también del cambio. Y la última dice que para cambiar una organización es necesario proceder en una forma ordenada y por etapas. También esta va a salir en la prueba. Anótenla ahí. Para cambiar una organización es necesario proceder en una forma ordenada y por etapas. Con estas dos láminas tenemos dos preguntas más resueltas de la prueba. ¿Alguna pregunta hasta acá, chiquillos? ¿Consulta sobre esto? No, profe, está súper claro. Ya. No, no está claro, profe. Recuerden entonces que de estas dos láminas van a salir dos preguntas en la prueba, que son las dos frases que yo les dije.
Faltan las otras tres entonces, profe, gracias. Que es la letra A, ¿cierto? Y la letra I, que ahí me equivoqué porque le puse H, pero es I. ¿Dónde está ahí? Es la I, ¿cierto? En el cuadernillo. No, es la G, es la G. Ah, es la G, ya. Si no, después me van a matar, si no era esa. Ya, sigamos avanzando. Después de su prueba, a usted le van a preguntar también por el grid gerencial, que de hecho también ahí está en su cuadernillo. No le van a preguntar por el funcionamiento del grid. Igual se los voy a explicar, pero a ustedes lo que le van a preguntar es que en qué se basa el grid para poder hacer su análisis. El grid es una herramienta. Es una herramienta de trabajo y de análisis que nos permite identificar cómo es la relación dentro de la organización entre el liderazgo y la producción. En eso consiste. Y para poder hacer ese análisis, el grid, vamos a ir acá, vamos a saltarnos esta y después vamos a volver. Para el grid poder hacer esa evaluación de la empresa, para poder determinar cuál es el nivel de liderazgo, cuál es el nivel de producción que tiene que hacer una evaluación bien extensiva y bien acabada de todos los componentes, funciones, perspectivas y orientaciones que tiene la organización. Y aquí viene la pregunta de prueba. El grid, para poder trabajar, tiene que dividir a la empresa en funciones. ¿Ya? En funciones, es decir, en áreas, en funciones o áreas. ¿Y cuáles son esas áreas o funciones? Las que están aquí. Recursos humanos, administración financiera, operaciones, mercadotecnia, investigación y desarrollo empresarial y u otras. Eso que está ahí, pregunta de prueba. Profe, ¿y grid es abreviación de qué? ¿Cómo? Grid es abreviación de qué, ¿a qué viene esa palabra? Grid. Simplemente es una, a ver, es como una nomenclatura, ¿ya? Porque lo que significa grid es malla gerencial. Ese es el nombre en español. Ah, ya. Se llama malla gerencial. ¿Y por qué se llama malla gerencial? Ahora es lo que les voy a explicar. Vamos a volver acá atrás. Se llama malla gerencial porque nosotros lo que vamos a utilizar para poder ubicar y calificar los niveles de dirección y liderazgo dentro de la organización, vamos a utilizar una lámina que tiene una forma de malla. Es una relación nomás, no, tampoco es como que efectivamente ponemos una malla de... Sino que si ustedes se fijan en la lámina, es como una malla, ¿ya? Porque tiene cierto líneas longitudinales, verticales, y tiene cierto una división en cuadrantes que tienen numeración de 1 a 9, ¿cierto? Y de 1 a 9 también en la parte inferior. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que a medida que nosotros aumentamos el interés por las personas y aumentamos el interés por la producción, vamos a tener un liderazgo ideal o una dirección de equipo ideal. ¿Por qué? Porque vamos a estar aquí en el cuadrante que dice 9.9, no sé si lo pueden ver. Vamos a estar aquí. El 9.9 es nuestro ideal. Es decir, que dentro de la organización hay un alto nivel de preocupación por las personas y un alto nivel de preocupación por la producción. ¿Y qué es lo que dice acá? Dice que la producción es algo consiguiente a la integración de las exigencias de la tarea y del factor humano en un sistema unificado de interacción que tienda hacia los objetivos de las organizaciones.
Si nosotros hoy día queremos implementar un cambio organizacional, tenemos que apuntar a ese nivel. No podemos descuidar a las personas y tampoco podemos descuidar la producción. Tenemos que encontrar el perfecto equilibrio, pero en un sentido óptimo. Cuando nosotros tenemos el 9.9, obviamente podemos trabajar de mucho mejor forma, sin mayores preocupaciones. Pero ¿qué es lo que ocurre si no estamos en el 9.9? Tenemos un sinfín de opciones, pero la que nosotros vamos a graficar aquí en la malla son las más, en este caso las más extremas y las que obviamente no debiéramos nosotros poder utilizar. La primera de ellas, que vamos a ir, ¿cierto?, de izquierda hacia derecha, dice que tenemos el 1.9, en donde el 1.9 nos dice que nosotros tenemos dentro de la organización una dirección de tipo, como dice ahí, club de amigos, en donde tenemos un alto nivel de preocupación por las personas, pero poco o nada importa el nivel de producción. Eso se refiere a cuando hay mucha confianza entre un superior con alguien de menor. Exactamente, esa es la relación gráfica tal cual usted lo indica. Es cuando confundimos, ¿cierto?, la amistad o las relaciones interpersonales, ¿cierto?, más allá también de la producción. Es muy común, profesor. Es muy común, exactamente. ¿Ya? Muy común, usted lo ha dicho. En la parte inferior izquierda tenemos el peor de todos, que es el opuesto al 9.9, que es el 1.1, que es la dirección empobrecida. En donde acá el nivel de liderazgo es bastante nulo, inexistente prácticamente, porque no hay ningún tipo de preocupación por las personas, ni mucho menos ningún tipo de preocupación por la producción. Por tanto, ¿qué es lo que ocurre acá? Las relaciones sanas y maduras son difíciles de lograr, ¿ya? Así que hay mucho cuidado también con este nivel de dirección dentro de esta malla, ¿ya? Aquí vivimos en constante conflicto. Hay conflictos interpersonales y también hay conflictos relacionados a la fuerza de trabajo, es decir, a lo que tiene que hacer la persona, a lo que tiene que decir, con quién se relaciona, con quién no, cómo produce, cómo trabaja. Todo se transforma en un problema. Cuando pasamos al otro extremo, al lado derecho, nos vamos a encontrar con la 9.1, que es la dirección de tarea, en la cual acá tenemos una situación totalmente distinta, porque aquí tenemos un alto nivel de preocupación por la producción, pero hay poca preocupación por el componente humano. ¿Y aquí qué problemas se pueden derivar? Si bien vamos a estar tranquilos porque estamos produciendo harto, ¿cierto? Pero nos vamos a encontrar con problemas como sobrecarga laboral, estrés, insatisfacción laboral, malas condiciones de trabajo, ¿ya? Ausentismo laboral, bajos niveles de retención, problemas de clima, problemas de cultura, es decir, todo lo que tiene relación estricta con el recurso humano va a verse afectado y mermado por este alto nivel de preocupación por la producción de forma absoluta. Y por último, ¿cierto?, tenemos en el centro aquí de la malla, tenemos el punto medio. ¿Y qué es lo que nos dice el punto medio? Que hay que impulsar la producción, pero sin excesos, hay que dar algo, pero no todo, hay que ser justo, pero firme. Es decir, ni chicha ni limonada. Estamos ahí, ¿ya? Es un punto mediocre, en el sentido en que vamos a tener la preocupación justa por el recurso humano y la preocupación justa por la producción. Pero si queremos implementar un proceso de cambio, no podemos estar en el punto medio. Porque si estamos en el punto medio es porque obviamente también hay algo que mejorar y por lo cual efectivamente se requiere un cambio. Entonces sí o sí nosotros tenemos que apuntar a estar en el 9.9, donde obviamente hay un alto nivel de preocupación por la producción y un alto también nivel de preocupación por las personas. ¿Les queda claro cómo funciona, chiquillos, la malla? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. ¿Alguna consulta, duda? Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta? Profesor, ¿puede mostrar la diapo anterior?
La de la prueba. Esa mismita. Esta. ¿Estamos ahí? ¿Bien? Sí, gracias. Ya, perfecto. Ya, fijémonos en esta lámina. ¿Qué es lo que nos dice acá? Que nosotros dentro de lo que es un proceso de cambio organizacional, tenemos que tener una preocupación constante en los 4 puntos que se mencionan acá. Uno de ellos es la cultura, es decir, todas aquellas convicciones, normas o valores que rigen el comportamiento de los individuos dentro de una organización, que pueden estar, ¿cierto?, escritos y no escritos. Tenemos también las personas, que lo vimos en la clase pasada, ¿cierto?, el comportamiento individual. Tenemos también cómo funcionan los sistemas, es decir, la organización. Y también cómo actúan o debieran actuar los líderes, que lo podemos graficar en lo que vimos recién con lo que es la malla gerencial. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que buscar hoy día con los cambios organizacionales? Tenemos que buscar, en primer lugar, organizaciones más ágiles, es decir, que tengan una capacidad mayor de respuesta a los cambios. Tenemos que propender a tener organizaciones más motivadas, es decir, también establecer mecanismos y estrategias para que nuestros trabajadores tengan mayor identidad con el trabajo, mayor identidad con la organización, mayor sentido de pertenencia y mayor bienestar laboral. También tenemos que pensar en organizaciones más conectadas. ¿Qué significa esto? Que si vamos a aplicar un cambio, el cambio sea de todos, donde todos los organismos y departamentos internos se comuniquen, se interrelacionen, tengamos un sistema integrado, y también esperar a que tengamos organizaciones saludables, ¿ya? Y esto cómo también lo podemos lograr con buenos liderazgos. Entonces, esta lámina que ustedes pueden observar acá es como a lo que nosotros debiéramos optar o lo que nosotros debiéramos estar trabajando constantemente dentro de nuestra organización. Y por último tenemos, ¿cierto?, esta laminita que tiene estricta relación con las fases del cambio. Y las fases del cambio, como ustedes pueden ver, esta es la lámina más gráfica que puede haber para poder explicar este proceso. Un segundo, quiero saber. Ahí sí. Si ustedes se fijan, en la lámina que está acá adelante, nosotros en la parte de abajo, inferior, vamos a encontrar con que hay emociones que se mencionan ahí. Se menciona la preocupación, el miedo, el enfado, la irritación, la frustración, la nostalgia, la curiosidad, la confianza. Y por el lado izquierdo, en nuestra X, tenemos, ¿cierto?, la confianza en sí mismo, la energía, es decir, qué es lo que va a ir ocurriendo a medida que nosotros vamos avanzando en esta fase del cambio. Lo primero que ocurre dentro de una etapa de cambio, y también lo comentaba delante, si no me equivoco, Juan, que antes de que ocurra un cambio, tiene que haber algo que detone el cambio. Y cuando hay algo que detona el cambio, nosotros tenemos un presentimiento. Ese presentimiento se va a ver reflejado en un sentimiento, es decir, en una emoción de preocupación. Porque cuando uno presenta algo, ¿cierto?, se preocupa. Una vez que nosotros pasamos al presentimiento, ocurre el hecho. Y llegamos al shock. Y cuando ocurre el hecho, nosotros podemos sentir como emoción miedo. El shock lo podemos asociar a cuando alguien te dice, perfecto,
Este es el cambio que vamos a realizar. Y si es un cambio que, por ejemplo, afecta tu funcionamiento habitual, tu cotidianidad, en fin, tu vida personal, tu vida laboral, obviamente tú vas a sentir miedo o temor. Luego que a ti se te informa que esta situación va a ocurrir, de forma natural, el individuo presenta resistencia. Y la resistencia se va a traducir, tal como indica acá, en la emoción de enfado o irritación. Me va a molestar, me voy a enojar. Sin embargo, como la situación que estamos viviendo probablemente no depende de mí, o es lo que hay, o es lo que va a ocurrir, y de cierta manera se me va a pasar la rabia y vamos a tener que empezar a hacerlo nomás, viene la aceptación racional. Racional, ¿cierto? Se refiere a la razón, y que se refleja en la emoción de la frustración. Y acompañado de la aceptación racional, nosotros vamos a llegar como al valle de la tristeza, que significa el punto más bajo de la situación, es decir, el momento en el cual estamos más mal. Sin embargo, aquí es donde empieza a mejorar un poquito la cosa, me imagino con un poco de tiempo, con una mayor explicación, con mayor información, empezamos a aceptar la situación de forma más emocional, donde empieza a haber un cierto grado de nostalgia. Y uno dice, ay, pensar que yo me oponía a ese cambio, como que ya me empiezo a convencer o a abrir, ¿cierto?, a que la situación nueva que vamos a conocer o en la que nos vamos a enfrentar, podría eventualmente ser mejor. Y con eso yo paso a la siguiente etapa, que es la de apertura, y que se traduce en emoción, en curiosidad y entusiasmo. Y cuando yo ya tengo apertura, significa que estoy disponible, ¿cierto?, para poder ser parte de este cambio, integrarme, y con eso, ¿cierto?, voy cerrando esta etapa donde finalmente yo voy a sentir confianza. Y cuando yo ya siento confianza, el cambio se consolida, es decir, ya soy parte del cambio. Entonces, esto es lo que nosotros podemos observar como fase del cambio que ocurre en una persona, dentro de una organización, cuando se implementan estos procesos. No todos, obviamente, van a pasar por lo mismo. Quizás algunos inmediatamente sienten el presentimiento del cambio o se les informa del cambio, van a pasar inmediatamente a la etapa de integración. Pero va a depender, obviamente, de los intereses y de la situación en la que esté expuesta cada uno de los trabajadores. Estamos viendo lo positivo de los cambios. Exactamente, exactamente. ¿Ya? Entonces, tal como ustedes pueden ver en esta lámina, todo lo que tiene que ver con el cambio no es solamente un proceso estructural. Gran parte de su dificultad o de lo que tiene que trabajar un proceso de cambio a nivel organizacional tiene que ver estrictamente con las emociones de las personas, de los individuos que la componen. Por eso que es muy importante el cómo se trabaja, cómo se gesta un cambio. Y ahí es donde las organizaciones cometen principalmente sus errores, porque los cambios generalmente no los hacen de forma paulatina, los hacen de golpe. No hay información respecto de los cambios, no se involucra a los trabajadores en los cambios, no se les hace partícipes. No hay buenos líderes o buenos agentes de cambio que motiven o que contribuyan a mejorar la percepción que hay sobre una situación. Entonces, ahí es donde están los puntos que obviamente se deben ir mejorando a nivel organizacional. Ya, chiquillos, con eso estamos ok. Así que ahora pongan atención a lo que les voy a decir, porque en poquito ratito ustedes van a tener una prueba, entonces ahora necesito que se vayan a revisar su cuadernillo y estudien lo siguiente. Pongan nota, anoten. Primero,
aspectos internos y externos del DO. Siete pasos básicos del modelo cíclico. Identificación del problema en el modelo cíclico. Orientaciones técnicas para apoyar el DO. Aspectos internos del DO. Profe, repita la anterior, por favor. Orientaciones técnicas para apoyar el DO. ¿Y la siguiente cuál era? Aspectos internos del DO. Respecto de las orientaciones técnicas, eso están en la última parte del cuadernillo, si no me equivoco, en la página 21. Es lo último que aborda el cuadernillo, sí. Página 20 empieza. Página 20, exacto. Y por último tema, el último tema, el aspecto interno administrativo, que no se los dije antes. Ya, chiquillos, entonces, recapitulando. Ahora a las 12, ¿cierto? Tienen su evaluación, tienen hasta a las 1:30 se cierra la evaluación. En un ratito más les voy a extender los plazos para responder los foros. Les voy a dar hasta el próximo viernes para que respondan los foros, mejor. Así todos felices, todos contentos. Y al mismo tiempo les voy a entregar por correo el lineamiento, ¿cierto?, para el trabajo. Que va a ser, tal como les dije, bastante breve, y el plazo para la entrega también va a ser el próximo viernes. Así van a tener tiempo suficiente para poder responder los foros y para poder hacer el trabajo. ¿Les parece? ¿El trabajo se entrega por correo o va a ser también por...? Sí, se los sube foros? se sube en la plataforma. Ah, ya. Se sube en la plataforma. ¿Ya? Pamela, lo último. Por favor, si me puede enviar el correo de Elvia, porque al parecer a ella no le llegan los correos con la información. Quizás no estaba incorporado en la lista inicial de clases. A mí tampoco, profesor, me llegan. Ah, ya, Jenny. perfecto. Entonces, para No que hay Pamela me problema. pueda enviar por WhatsApp los dos correos de ustedes. Ya, profesor. Ok. ¿Ya? Y lo último es que recuerden que aquellas personas que no pueden ingresar a la plataforma tienen que resolver este problema para que no tengan mayores inconvenientes en las próximas asignaturas. ¿Ya? Así que estas personas que no puedan ingresar, recuerden que me envían por correo electrónico las respuestas de sus foros y yo las califico. ¿Ya? Ya. Eso, chiquillos. Solamente desearles mucha suerte, mucho éxito. La prueba les va a ir, yo creo que les va a ir súper bien, porque la prueba es todo lo que conversamos ahora en este rato. Así que no ¿Profe, a la debería- tarde de clase? No, con esto terminamos. Ah, ya. ¿Ya? Así que en la tarde aprovechela para responder sus foros y para poder empezar a trabajar en lo que yo les voy a enviar como trabajo. Y lo mejor de Gracias, todo, profe. y lo mejor de todo es que Ok. no van a tener examen, así que con eso se alivianan igual bastante. Qué fome, profe, queríamos dar examen. Me imagino. Gracias por todo. Yo siempre he creído que el examen está de más, ¿ah? Porque no. El examen debería ser para aquellos que se presentan con puras notas rojas nomás, porque no es el caso de ustedes tampoco, así que. Mucho éxito. Ya, chiquillos, nos vemos entonces en otra oportunidad. Que estén muy bien. Muchas gracias por su atención, buena onda y conexión.
Que tengan un excelente fin de semana. Lo bueno es que se ve la cara de todos, profe. Lo bueno es que se ve la cara de todos. Ah, no, pues Ya, sí, no, córtala. está como para sacar una... Oh, ¿qué eso habla hoy? Es que es para poner más atención. Sí. Aquí con mis alumnos bot. Chao, profe, gracias por todo. Chao, Ya, profe. Chao, profe, gracias. Chao, Juan, gracias por Gracias, acompañarme todo profe. esto. Chao, profe. Muchas Chao, gracias. profe, gracias por todo. Ya, cuídense. Nos vemos. Chao, chao. Cuídense, chao.